Muy buenas noches, la verdad es que es un gusto estar con ustedes esta noche. Les voy a dejar aquí, voy a dejar por acá vamos a ver, el enlace de asistencia. Tienen el enlace de asistencia, por favor pueden anotarse, bueno, vamos a comenzar la clase. Bueno, bueno, vamos a platicar nosotros un poquito. Vamos a hablar ahora, entrando un poquito ya más en materia acerca de los órganos de esta sociedad. Bueno, el órgano de soberanía de la sociedad NONI, pues básicamente es la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano de soberanía, el órgano deliberante. Pues en el seno de esta asamblea se van a tomar las decisiones que son inherentes a la vida jurídica ordinaria de una sociedad anónima. Prácticamente se va a discutir la aprobación del estado de pérdidas y ganancias, del balance general, del informe de la administración, del proyecto de utilidades, etcétera, que son otras cuestiones de índole que podríamos decir de ordinario, normal, que se discute con cualquier asamblea general. Ya nos podemos nosotros dar cuenta en estos momentos que básicamente pues las sociedades que habíamos analizado con antelación, que es la sociedad de responsabilidad limitada, que es de tipo mixto, la sociedad de comandita simple, la sociedad colectiva, pues su órgano de soberanía es la Junta General. Aquí se le llama Asamblea General. Aquí se le llama Asamblea General. Bueno, entonces, valdría mucho la pena en estos momentos que nosotros hiciéramos un análisis del artículo 132 ¿me recuerdan tomar la foto, por favor? En un rato. Artículo 132 establece lo siguiente. Eh, Asamblea General. Dice, la Asamblea General, formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de la sociedad y expresa la voluntad social en las materias de su competencia. Los asuntos mencionados en el artículo 134 y 135 son competencia exclusiva de las asambleas, o sea que son las asambleas de carácter ordinario y extraordinario, básicamente. Básicamente, ¿qué tipo de asambleas tenemos nosotros aquí? Tenemos una asamblea general ordinaria y una asamblea general extraordinaria. El artículo 173 así lo insinúa y ese artículo dice lo siguiente. Dice, las asambleas generales de accionistas son ordinarias y extraordinarias. Dice, las especiales se regirán en lo que aplicable por las normas dadas para las generales. Recuérdense que así como hay determinadas clases de acciones, que tenemos las acciones de voto limitado o preferente, que solo van a votar en las discusiones relativas a los asuntos relativos a las asambleas extraordinarias, también así pueden haber asambleas de ese tipo especiales de acción, ¿verdad? La Asamblea General Ordinaria, bueno,
Básicamente nosotros hemos venido estableciendo que el órgano de soberanía le nombramos también órgano deliberante, le llamamos también órgano pensante. Pues es ¿por qué? Porque ahí es donde los socios debidamente reunidos van a deliberar, van a discutir, van a votar y lógicamente que al votar van a aprobar o improbar los asuntos que se someten a discusión de agenda. Recordemos que la agenda ya la hemos visto con antelación en otros tipos de sociedades. La agenda es el elemento, la vimos en Derecho Societario 3, creo, es el elemento material que van a tener a la vista el presidente de la Asamblea para someterlo a los socios o accionistas, depende del tipo de sociedad, para que eso sea discutido para que se discutan ese tipo de asuntos. ¿Y qué tipo de asuntos como veníamos anunciando, lo dijimos así superfluamente, qué tipo de asuntos son los asuntos realmente competencia de la Asamblea General Ordinaria? Pues básicamente el artículo 134 establece lo siguiente, dice, la Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses que sigan al cierre del ejercicio social y también en cualquier tiempo que sea convocada. Deberá ocuparse, además de los asuntos incluidos en la agenda, de los siguientes. Dice, discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y ganancias, el balance general, el informe de la administración y, en su caso, el del órgano de fiscalización, si lo hubiere, y tomar las medidas que juzgue oportunas, dice. Nombrar y remover administradores, el órgano de fiscalización si lo hubiere, y determinar sus respectivos emolumentos. Conocer y resolver acerca del proyecto de distribución de utilidades que los administradores deben someter a su consideración. Conocer y resolver los asuntos que concretamente le señala la escritura social. Entonces, básicamente eso es lo que se va a discutir. Y cuando hablamos de los 4 meses que sigan al ejercicio social, el ejercicio social básicamente coincide con el ejercicio contable. El ejercicio contable en la República de Guatemala era, según nuestras leyes fiscales, eh, desde el 1 de julio de un año al 30 de junio del año anterior, ¿verdad? Así es como opera. Entonces, básicamente coinciden estos bajo esa misma fecha. Bueno. Esos son los asuntos que se deben discutir, reitero, estos 4 que están acá, ¿verdad? Bueno, la Asamblea General Ordinaria, eh, pues bueno, antes de pasar a la Asamblea General Extraordinaria, vamos a establecer que esta Asamblea, como ya hemos dicho, se va a reunir por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses que sigan al cierre del ejercicio social, ¿sí? Y también a cualquier tiempo que sea convocada. Debe ocuparse, pues lo que analizamos, ¿verdad? Vamos a volver a reiterar, discutir, aprobar y aprobar el estado de pérdidas y ganancias, el balance general, el informe de la administración, y en su caso el órgano de fiscalización, que también debe presentar informes, si lo hubiera, dice aquí, o sea que no es obligatorio tenerlo, y tomar las medidas que estén oportunas. Nombrar y remover a los administradores, el órgano de fiscalización, si lo hubiere, y determinar sus respectivos elementos. Conocer y resolver acerca del proyecto de distribución de utilidades que los administradores deben someter a su consideración. Dice conocer y resolver de los asuntos que concretamente señala la escritura social. Lic, ¿Manda? disculpe, ese ejercicio social, la sociedad establece cuándo va a ser el ejercicio social o eso que estaba hablando de 1 de julio. Mire, fíjese que el ejercicio social, como lo estaba explicando con anterioridad, coincide con el ejercicio contable, con el ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal y contable es del 1 de julio de un año al 30 de junio del año siguiente. Entonces, prácticamente el ejercicio social va a ser en la misma fecha. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos eso? Porque recordémonos que de conformidad con este código, como ya lo hemos visto varias veces, las sociedades deben llevar una contabilidad. ¿Sí? Entonces, de ahí se desprende que el ejercicio social entonces tendría que ser del 1 de julio de un año, por ejemplo, del 1 de julio de este año 21, perdón, al 30 de junio del año 2021. Ese es el ejercicio social. Bueno,
Entonces, la asamblea extraordinaria, pues esta es una asamblea cuyo objeto de agenda, cuyos temas de agenda van a ser totalmente distintos y salen de la cotidianidad y ordinariedad que se van a discutir en una asamblea ordinaria, y estos van a transformar la estructura de la sociedad, la van a transformar pues, muy drásticamente. Y esta se va a celebrar dentro de los 15 días siguientes a cada asamblea. Bueno, se puede celebrar en cualquier época se puede celebrar, pero la diferencia entre la Asamblea General Extraordinaria y la ordinaria es no solo los temas que son de carácter ordinario, porque estos temas que habíamos analizado en la ordinaria son temas que se discuten en cualquier asamblea ordinaria, en cualquier asamblea. Y los de la extraordinaria, pues esos son temas que van a afectar la estructura orgánica de la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, la modificación de capital, aumento de capital, cambio de nombre de denominación social, adquisición de acciones. Ahorita los vamos a discutir, pero lo que sí es importante establecer es que esta asamblea de carácter extraordinario se inscribe en el registro mercantil. Se inscribe en el registro mercantil. Es una copia certificada de esta asamblea que debe enviarse al registro mercantil para inscribirse, ¿verdad? Nosotros analizamos un poquito, dice, asambleas extraordinarias. Son asambleas extraordinarias las que se reúnen para tratar cualquiera de los asuntos siguientes. Son asambleas extraordinarias que se reúnen para tratar cualquiera de los siguientes asuntos. Dice, toda modificación de la escritura social, incluyendo el aumento o reducción de capital o prórroga del plazo. Dice. Creación de acciones de voto limitado o preferentes y la emisión de obligaciones o bonos cuando no esté previsto en la escritura social. Las acciones de voto limitado o preferentes, recuerden ustedes que esas las vimos en la clase anterior. Esas acciones vimos en la clase anterior que habían acciones que únicamente se iban a poner de acuerdo en que iban a votar únicamente en las decisiones de la asamblea extraordinaria. El 127 era el de las acciones preferentes. ¿127 dice usted? Sí. Ese no es. Ese no es. Voy a decir cuál es. El párrafo segundo del artículo 101 dice, la escritura social puede establecer, sin embargo, que las acciones preferentes en la distribución de utilidades y en el reembolso de capital y la difusión de la sociedad tengan derecho solo de votar en las decisiones del artículo 135.
Entonces, en ese orden de ideas, esas acciones de voto preferente o voto limitado, de las que hemos venido hablando, eh, que están en el artículo 101, pues tendrían la oportunidad únicamente de votar en los asuntos destinados en el artículo 135. ¿Sí? El artículo 135 establece, dice, son asambleas extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos siguientes. Dice, toda modificación de las escrituras sociales, incluyendo el aumento o reducción de capital o prórroga del plazo. Dice, creaciones de acciones de voto limitado o preferente y la emisión de obligaciones o bonos cuando esta no está prevista en la escritura social. Dice, la emisión de obligaciones o bonos cuando esto no está previsto en la escritura social. Las obligaciones o bonos, y pues dentro de estos bonos tenemos los bonos o certificados de fundador, tenemos los bonos bancarios. Este artículo debe referirse a los bonos bancarios y las obligaciones sociales o de aventuras. Más adelante, nosotros cuando miremos Mercantil 2, vamos a ver que cuando hay unos títulos que se llaman obligaciones sociales o de aventuras, que estos títulos de crédito, su objetivo esencial es permitir agenciarse de capital de trabajo a una sociedad. La sociedad necesita dinero y la sociedad cuando necesita dinero que tenga algún déficit de capital, por ejemplo, eh, pueden haber varios mecanismos, pero uno de ellos, cuando la sociedad necesita agenciarse de capital, es crear obligaciones sociales, que son títulos de crédito. La sociedad realiza una asamblea, crea las obligaciones sociales y las saca al mercado. Entonces, cuando las personas adquieren esas obligaciones que salen al mercado, le proveen de capital a la sociedad. La sociedad puede tener alguna necesidad de agenciarse de fondos porque necesita tener capital de trabajo. ¿Sí? Puede que haya una pérdida de capital, puede que las utilidades ya no alcancen ni las reservas para poder paliar la pérdida de capital, entonces crean esas obligaciones sociales. Es como que yo venga y necesite sacar un préstamo del banco o alguna crisis económica para salir adelante, igual las sociedades. Entonces, ¿qué hacen las sociedades? Crean esas obligaciones sociales que son títulos colectivos. ¿Por qué? Porque esos títulos de crédito colectivos se van a crear en serie. Por ejemplo, la sociedad necesitas 100,000 quetzales. Entonces sacas 100 títulos de 1,000 quetzales cada uno. Esos títulos son creados por la Asamblea General, ¿sí? Y las personas que adquieren esos títulos se llaman obligacionistas y aportan, y les van a aportar a la sociedad 100,000 quetzales. La sociedad que en el futuro tiene que devolver, es como un préstamo que tiene que devolverle ese dinero a esos obligacionistas, más una cuota de interés, ¿verdad? Supongamos que le prestaron 100,000 quetzales, pues entonces van a pagar intereses que van a ascender, por ejemplo, a unos 18,000 quetzales por haber prestado ese dinero, por ejemplo, por un año. Estas obligaciones sociales están reguladas en el artículo 544. Y ahí es claro, dice. Las obligaciones son títulos de crédito que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad anónima. O sea que la sociedad anónima es la deudora. Serán considerados como bienes muebles aun cuando estén garantizados con derechos reales sobre inmuebles. Y el contenido de estos títulos básicamente es la denominación de obligación. Dice requisitos, además de los que puestos en el artículo 386. Los títulos de obligaciones deberán contener, dice, la denominación de obligación social o de deventura, el nombre completo y domicilio de la sociedad creadora, el monto del capital autorizado y la parte pagada del mismo, así como de su activo y pasivo, según el resultado de la auditoría que deberá pactarse precisamente para proceder a la creación de las obligaciones. El importe de la emisión con expresión del número y del valor nominal de las obligaciones. La indicación de la cantidad efectivamente recibida por la sociedad creadora en los casos en que la emisión se coloque bajo la paro mediante el pago de comisiones, el tipo de interés, la forma de amortización de los títulos, la especificación de las garantías especiales que constituyen, así como los datos de inscripción en el registro correspondiente.
Lugar y fecha y número de la escritura de creación, así como el nombre del notario autorizante y número y fecha de inscripción en la escritura del registro mercantil. La firma de la persona designada como representante en los tenedores. Los bancos también pueden crear este tipo de títulos, pero para ellos se llaman bonos bancarios. Eso lo hacen para agenciarse de capital. Entonces, de conformidad con el artículo 135, numeral 2, entonces pueden crear esas acciones de voto limitado o preferente que habíamos establecido que únicamente van a votar en las asambleas eh, extraordinarias, y también la obligación, la emisión de obligaciones sociales. Aquí el artículo dice solo obligaciones, pero debemos entender que son obligaciones sociales o de venturos. Y los bonos que tienen el mismo procedimiento de creación, básicamente es lo mismo, solo que ellos son un crédito colectivo constituido a cargo de un banco, ¿verdad? Que le va a permitir al banco otorgarle capital para poder dar financiamiento a los particulares. O sea, los bancos básicamente ejercen una función de intermediación financiera. La función de intermediación financiera tiene dentro de la intermediación financiera tiene actividades activas y pasivas. Las actividades pasivas son cuando el banco capta dinero del público. ¿Cómo lo va a captar? A través de los depósitos de plazo fijo, los depósitos monetarios, los depósitos de ahorro. Y las actividades activas son cuando coloca ese dinero en los particulares a través del financiamiento, cuando le da crédito a alguna persona para que se compre una casa, cuando le da crédito a alguna persona para que monte un negocio, cuando le da crédito a un empresario para adquirir una flotilla de vehículos. Entonces, dentro de las operaciones pasivas, que es donde el banco capta dinero a los particulares, que hablamos de los depósitos de plazo fijo, que estamos hablando de los depósitos, de las cuentas de ahorro, de las cuentas de depósitos monetarios, también ahí están bonos bancarios que los bancos utilizan para adquirir dinero y poderle sacar más rentabilidad dando financiamiento a los particulares. También tenemos cuando se adquieren las acciones por la propia sociedad, que es cuando, por ejemplo, se va a disminuir el valor nominal de las acciones o que se va a disminuir el capital, eh, ¿verdad? Que algún socio, pues, bueno, la adquisición de acciones por la propia sociedad se da cuando la sociedad va a excluir, se da la exclusión de un socio o se da la separación del mismo, entonces la sociedad las va a adquirir por un tiempo determinado, suspendiendo los derechos de voto y demás derechos inherentes a los socios en cuanto a esas acciones, esperando que cualquier accionista de la sociedad pueda adquirir esas acciones o personas extrañas, pero si nadie las adquiere, entonces se va a proceder a disminuir el valor nominal de esas acciones y en todo caso van a ser amortizadas, ¿no? Dice aumentar o disminuir el valor nominal de las acciones, los demás lo que exija la ley de escritura social, los demás asuntos que de trascendencia según la escritura social, según el tipo de sociedad, que no sean asuntos de cuestiones ordinarias, dice. Cualquier otro asunto por el que sea convocado cuando sea la competencia de las asambleas ordinarias. Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo. O sea que también puede discutir eh, eh, cualquier asunto que sea propio de la asamblea ordinaria, ¿sí? Siempre y cuando, pues, cuando sea convocatoria, se incluye en la agenda, ¿verdad? O sea, cualquier asunto de la asamblea ordinaria también lo puede discutir, ¿sí? Bueno, ¿cuándo se van a reunir estas asambleas? Se reúnen en cualquier tiempo, a diferencia de las anteriores. Porque las anteriores se deben reunir por lo menos una vez al año entre los 4 meses que sigan al cierre del ejercicio social o en cualquier tiempo que sea convocada, pero esta solo en cualquier tiempo, ¿sí? El artículo 153 dice formalidades de las actas y su registro. Dice. Las actas de las asambleas generales de accionistas se asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas por el presidente y por el secretario de la asamblea, ¿sí? Regularmente el presidente de la asamblea va a ser el presidente del consejo de administración o el administrador único, ¿verdad? Y el secretario, pues el que se nombre ahí. Cuando cualquier circunstancia no puede asentarse el acta en una asamblea en el libro respectivo, se levantará ante notario. Eso lo habíamos visto cuando vimos las disposiciones generales, que si por alguna circunstancia no se podía levantar en el libro, porque el libro se ha extraviado o porque se olvidó en alguna parte, entonces se redacta en el libro, pero recuerden ustedes que hay obligación de razonar el libro después y agregar una copia certificada de esa acta dentro de los atestados del libro. Lo vimos en esa oportunidad.
El último párrafo del artículo 53 dice, cuando por cualquier circunstancia no pueda asentarse un acta en el libro respectivo, se asentará ante notario, quien actuará como tal, debiendo cumplir en lo aplicable con las formalidades contempladas en el artículo anterior. Dice, en la misma deberá incorporarse al libro de actas correspondiente como anexo, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se autorice el acta, bajo responsabilidad de la administración, haciendo constar dicha anexión, en razón que se coloque siguiendo el orden de los folios del libro. Cuando no se pueda redactar el acta materialmente en el libro, lo que se hace es que se levanta una razón donde se va a indicar de que se va a anexar dentro de los anexos de ese libro, esa acta se celebrará ante notario, que es un acta notarial. Es un acta notarial y hay un tiempo que no debe ser de 15 días a partir de que se celebró esa asamblea, ¿verdad? Entonces, ¿tiene alguna duda al momento? Por el momento no, Rick. Disculpe, va a tomar la foto, Rick. Sí, la voy a tomar, muchas gracias. Por favor, enciendo sus cámaras. Orlando se está despertando. Por favor, enciendo sus cámaras, muy bien, muy bien. A ver, Leslie, a ver, Madeline, Diana. Diana, por favor. Muy bien, gracias. Henry. Leslie, por favor. Vamos a ver, también Paola. Paola Godoy. Bueno, vamos a tomar la foto. Gracias. Sigamos. Bueno, las asambleas especiales son asambleas que se van a reunir de conformidad a acciones de carácter especial, tienen ciertas categorías, aglomeran a socios de ciertas categorías de acciones que tienen el objetivo, la misión, la expectativa de reunirse para discutir asuntos de interés al propio tipo de acciones que nosotros venimos desarrollando. Estas son las acciones, dentro de estas podrían entrar las acciones especiales o que veníamos hablando ordinariamente, o que se les puede llamar también de voto limitado preferente, que solo van a entrar a discutir asuntos que estén en las asambleas ordinarias. Esto de conformidad con el artículo 155. Asambleas especiales. En caso de que existen diversas categorías de accionistas, dice, toda proposición que pueda perjudicar los derechos de una de ellas deberá ser aprobada por la categoría afectada reunida en Asamblea General. O sea, cuando se van a tomar ciertas decisiones con relación a ese tipo de acciones especiales, entonces los socios deben tomar, acordar, deliberar y aprobar con el voto este tipo de decisiones que les van a afectar a todos. ¿Sí? Bueno, vamos a leerle, vamos a profundizar un poquito en esto. Y vamos a analizar ahora, yo creo que esto no lo habíamos visto por acá, aquí está. Pero vamos a hablar después del órgano de administración, pero vamos a analizar bien esto de las asambleas, porque esto es importante. Los ejecutores especiales vamos a hablar después, pero pues valdría la pena que, ya que de una vez está el artículo ahí, podríamos establecer que los ejecutores especiales son personas que la sociedad va a nombrar, personas físicas o individuales, que la sociedad va a nombrar a través de una asamblea general, ya sea ordinaria o extraordinaria, y les van a encomendar a este tipo de personas celebrar algún negocio o hacer un acto determinado en nombre de la sociedad. Van a acreditar su representación con el acta o punto de acta, con certificación del acta o punto de acta de la asamblea en que se acordó su nombramiento para un negocio jurídico determinado o acto que deben celebrar. Este documento no necesita inscribirse en ningún registro respectivo. Por ejemplo, que se quiere nombrar a una persona para que compre una casa, por ejemplo, o una persona para que haga una donación, o una persona para que
comparezca a recibir una adjudicación en pago de la sociedad. Entonces, se nombra como ejecutor especial. Yo siento que las personas idóneas son los administradores. Vamos a tocar este tema otra vez cuando estemos en el órgano de administración para que lo podamos distinguir de una mejor manera. Bueno, dice el artículo 137. Dice... Dios santo. Los derechos de terceros y los derechos de crédito de los accionistas frente a la sociedad no pueden ser afectados por los acuerdos de la Asamblea General. Será nula toda cláusula o pacto que suprima o disminuya los derechos atribuidos a las minorías por esta ley. De manera serán nulos, salvo en los casos que la ley determine lo contrario, los acuerdos o cláusulas que supriman derechos atribuidos por la ley a cada accionista. Entonces, cuando hablamos de terceros, son de personas que tienen alguna acción que deducir frente a la sociedad, regularmente acreedores. También los accionistas pueden tener de alguna manera algún derecho de crédito frente a la sociedad, por ejemplo, el pago del resto de su participación accionaria, por ejemplo. Y esos no pueden ser afectados por acuerdos de la Asamblea General, o sea, donde se vaya, el espíritu eso es donde se vaya a prescindir de los derechos de estos sujetos de una forma que les cause detrimento o les cause menoscabo, ¿verdad? Porque en el caso de los terceros que viven en la sociedad, pues lógicamente que habría que salir de esas deudas y cumplirlas, ¿verdad? Porque a la vez eso puede provocar un déficit patrimonial en la sociedad. Hay ciertos derechos de contenido corporativo, derechos de contenido patrimonial, y es nula toda cláusula que venga a causar un detrimento de ese tipo de derechos. Dice, también serán nulos, salvo en los casos que la ley determine lo contrario. Dice, los acuerdos o cláusulas que supriman derechos atribuidos por la ley a cada accionista. Viene siendo lo mismo que dice en el párrafo anterior, disfrazado de una forma... no se puede afectar los derechos de los accionistas, los derechos de contenido corporativo y contenido patrimonial. Dice, la Asamblea General, por acuerdo de las mayorías indicadas en el artículo 149, dice, podrá modificar o suprimir los derechos conferidos a algunos de los accionistas, siempre que estos consientan en la forma que indica el artículo 155. Que era el derecho de participar y votar en ciertas decisiones. Creo que habíamos hablado, el derecho de... Aquí es inherente a este derecho las acciones de voto limitado preferente que van a votar únicamente en las decisiones de las asambleas extraordinarias, los puntos de agenda de ese tipo de sociedades. Y este artículo establece, dice, en el caso de que existan diversas categorías de accionistas, dice, toda proposición que pueda perjudicar los derechos de una de ellas, dice, deberá ser aprobada por la categoría afectada, reunida en asamblea especial. O sea, estas asambleas generales pueden modificar o suprimir algunos de los derechos consignados a este tipo de socios, siempre que se consientan, que ellos consientan específicamente y que no vayan a ir en detrimento realmente a la distribución de utilidades que ellos tienen derecho y los derechos de contenido corporativo y patrimonial en las formas establecidas en este artículo. Bueno, ¿qué es la convocatoria? La convocatoria básicamente es el llamamiento que se hace, ¿sí? Es un llamamiento que se hace a los accionistas para sesionar en asamblea, ¿sí? Esa es la convocatoria. Y esa convocatoria tiene ciertos requisitos, ¿verdad? Debe ser en el diario oficial, bajo ciertas formalidades, con algún cierto tiempo de antelación, en el diario oficial y otros de mayor circulación. Dice requisitos de la convocatoria. Dice, la Asamblea General deberá convocarse mediante avisos publicados por lo menos 2 veces en el diario oficial y otro de mayor circulación en el país, con no menos de 15 días de anticipación a la fecha de la celebración. Dice, los avisos deberán contener el nombre de la sociedad en caracteres tipográficos notorios. Dice, el lugar, fecha y hora de la reunión. Indicación si se trata de asamblea ordinaria, extraordinaria o especial. Los requisitos que necesiten para poder participar en ellas.
Si se trata de una asamblea extraordinaria o especial, los avisos de convocatoria deberán señalar los asuntos a tratar. Bueno, les decía, perdonen, decía que, bueno, vamos a quitar esto por el momento, pues nos está estorbando un momento. Quiero verles un poco la cara a ustedes. Entonces, esos son los requisitos de la convocatoria. Recuérdense que la convocatoria para las sociedades, tanto la de la sociedad colectiva, como la sociedad en comandita simple, como la sociedad de responsabilidad limitada, era una simple citación personal con 48 horas de anticipación. Aquí no. Aquí se van a publicar avisos por 2 veces de antelación a la asamblea. Si voy a celebrar una asamblea, por ejemplo, ahorita el 10 de octubre, tengo que publicar 15 días antes de la celebración de esa asamblea, 15 días antes de esa celebración, 2 avisos. Dos, porque son 2 veces. Primero en el diario oficial y otro de mayor circulación la primera vez, y la otra vez, diario oficial y otro de mayor circulación, con menos de 15 días de anticipación. Y esos avisos, o esa convocatoria, ese aviso para convocatoria debe contener, dice, el nombre de la sociedad con caracteres tipográficos notorios. El lugar y fecha de la reunión. Yo creo que debería decir el lugar y fecha de la asamblea. La indicación de si se trata de asamblea ordinaria, extraordinaria o especial, ¿verdad? Los requisitos que se necesitan para poder participar en ella. Y básicamente los requisitos que se deben necesitar para estar en ella, recuérdense que las acciones para que tengan derecho de voto deben estar totalmente pagadas. Entonces, uno de los requisitos básicos es que las acciones estén totalmente pagadas. ¿Sí? Las acciones que no estén totalmente pagadas no dan derecho de voto. ¿Sí? Entonces, que las acciones estén totalmente pagadas, pero una cuestión que es importante también es que el accionista que no pueda asistir, pues se pueda ser representado por otro, ¿verdad? Por mandato o carta poder, aplicando sujetoriamente el artículo 66, me parece. Adicionalmente a esto, dice, en casos de que la escritura social autorizada la celebración de asamblea de segunda convocatoria, deberá también señalarse la fecha, hora y lugar en que estas se reunirán. Las asambleas de segunda convocatoria son las cuales vamos a analizar a continuación, más adelante. Están en el artículo 150, pero para explicar eso tendríamos que analizar un poquito lo que es el quórum de presencia. El quórum de presencia es el porcentaje de acciones con derecho de voto que tienen que estar debidamente reunidas para que la asamblea se considere legalmente reunida y pueda entrar a sesionar. Entonces la escritura puede establecer otro porcentaje distinto para que la sociedad, una vez siendo convocada por los porcentajes que establecen los artículos 148 y 148 y 149, entonces se permita esa segunda convocatoria en el mismo lugar y fecha, bajo ciertas estipulaciones que vamos a analizar más adelante. Dice, en las sociedades que hayan emitido acciones nominativas, deberá enviarse a los tenedores de estas y a la dirección que tengan registrado un aviso escrito que contenga los detalles antes indicados, en el que deberá remitirse por correo certificado con anticipación señalada en el primer párrafo. O sea, que aparte de que tiene que publicarse esos 2 avisos en el diario oficial y otro de mayor circulación con antelación de 15 días de anticipación a la asamblea, también es imperioso que se haga una citación por escrito a los accionistas, porque hoy solo acciones nominativas hay en ese tipo de sociedad, ya no hay aportador, a la dirección que ellos tengan registrada en la sociedad y en ese aviso pues se van a emitir todos los presupuestos que contiene este artículo, el nombre de la sociedad con caracteres superfluos visibles, lugar y fecha de la reunión, la indicación de si se trata de una asamblea ordenada extraordinaria especial y los asuntos que se van a discutir en esta, ¿verdad?
Eso se va a remitir por correo certificado, ¿verdad? Correo certificado, podemos, aquí en Guatemala tenemos Guatex, tenemos Cargo Expreso, otro por ahí que está circulando, son los que se utilizan. Dice petición sobre utilidades. Todo accionista tiene derecho a pedir que la Asamblea General Ordinaria Anual resuelva sobre la distribución de utilidades. Acuérdense que eso es parte de esa asamblea. Cuando se habla de discutir, aprobar o improbar el proyecto de distribución de utilidades, o sea, los administradores llevan un proyecto de qué es lo que va a ganar cada accionista, qué es lo que va a perder, y si no se está de acuerdo, pues entonces se imprueba esa decisión para que se pueda exhibir un proyecto de distribución de utilidades que sea más acorde a, y sobre todo que vaya para poder distribuir las utilidades. Acuérdense que hay un principio fundamental, que no se pueden distribuir utilidades, que no se vayan a distribuir de conformidad con el estado de pérdidas y ganancias y el balance general. Eso lo vimos al principio del curso. Dice, como quienes tienen convocatoria para las asambleas. La convocatoria para las asambleas deberá hacerse por los administradores o por el órgano de fiscalización, si lo hubiera. ¿Sí? También los accionistas pueden convocar asambleas en un cierto porcentaje que vamos a analizar después, pero básicamente hoy aquí tendríamos que partir de que la convocatoria a una asamblea de carácter general, ordinario y extraordinario debe hacerse por medio del órgano de administración o por el órgano de fiscalización, si lo hubiera. Ya hemos escuchado esto 2 veces, ya discutimos otro artículo que habla del órgano de fiscalización, establecido órgano de fiscalización, dice por ahí. O sea, el órgano de fiscalización en este tipo de sociedad no es obligatorio, no es obligatorio, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen legitimación activa para poder convocar a las asambleas, ya sea generales, ordinarias o extraordinarias? Pues básicamente es los administradores, ya sea un administrador único o consejo de administración, y en adición a eso también el órgano de fiscalización, si es que existe. Dice que el segundo párrafo, si coinciden las convocatorias, se dará preferencia a la hecha por los administradores y se posicionarán las respectivas agendas. Si se da el caso de que los administradores convocan a una asamblea y también el órgano de fiscalización, entonces se van a fusionar ambas agendas y si coinciden, se dará preferencia a la de los administradores, pues se van a fusionar ambas agendas. O sea, ¿a qué se le da preferencia? A la convocatoria de los administradores. Si hay una convocatoria de administradores y hay una convocatoria de órgano de fiscalización, se le da preferencia a la de los administradores, esa es la que tiene validez, pero las agendas se van a fusionar. ¿Sí? Todo lo que los administradores querían discutir y todo lo que el órgano de fiscalización quería discutir o quería someter a discusión de los socios en una asamblea, se va a fusionar y se va a discutir de esa forma. Vamos a establecer ahora cuál es el mínimo de acciones con derecho de voto que se requiere para poder convocar a una asamblea general, ordinaria o extraordinaria. También los socios pueden convocar asamblea. Los accionistas, perdón. Dice, los accionistas que representen por lo menos el 25% de las acciones con derecho de voto podrán pedir por escrito a los administradores en cualquier tiempo la convocatoria de una asamblea general de accionistas para tratar los asuntos de que indique su petición. Si los administradores rehusaren hacer la convocatoria o no la hicieran dentro de los 15 días siguientes, aquel que haya recibido la solicitud, los accionistas podrán proceder como lo determina el artículo 38, numeral 2 de este código. El artículo 38, numeral 2 de este código establece que, se puede acudir ante un juez de primera instancia para que judicialmente pues, mediante los argumentos que se le demuestren, pues, convoque a una asamblea. Y si nosotros analizamos el 38, numeral 2, dice, promover judicialmente ante el juez de primera instancia que tenga su domicilio la convocatoria a una Junta General o Asamblea General Anual de la Sociedad. Dice, si pasada la época en que debió celebrarse según el contrato o transcurrido más de un año desde la última Junta o Asamblea General, los administradores no lo hubieran hecho. El juez resolverá el asunto, un incidente, como audiencia de los administradores. Entonces, esa es la oportunidad que tienen el 25%, no de los accionistas, sino el 25% de las acciones con derecho de voto. Si algún socio tiene el 25% de las acciones, pues él puede solicitar la convocatoria a los administradores. Si fueran 2, pues igual que representan el 25%. Entonces van a pedir esa convocatoria
cuando los administradores han rehusado hacerla, dentro de los 15 días siguientes a que se haya recibido la solicitud, entonces van a argumentarle al juez que se pasó la época en que tenía que haberse celebrado esta asamblea, que ha pasado más de un año que no se ha celebrado, o habiéndose celebrado no se ocupó de los asuntos de la agenda, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el lugar donde se va a reunir la asamblea? Pues básicamente de la sede de la sociedad, la sede social. La escritura social, cuando se convoca, cuando se autoriza una escritura social de sociedad anónima, se debe establecer como la sede social. Y la sede social no es más ni menos de que la sede de las oficinas centrales, la sede de operaciones, donde la sociedad ha elegido para que este sea su lugar en donde va a funcionar básicamente la cabeza, la matriz de la sociedad, donde van a estar las operaciones sociales. Dice, las asambleas generales se reunirán en la sede de la sociedad, salvo que la escritura social permita que la reunión en otro lugar. Entonces, la idea general, la regla general es que las asambleas deben reunirse en la sede de la sociedad, pero también puede acordarse que esta asamblea se pueda celebrar en otro lugar, ¿verdad? La escritura permite que se celebre en otro lugar, pues puede celebrarse en algún hotel, en algún centro de convenciones o alguna otra parte para mayor conveniencia de la sociedad. Cuando hay la aglomeración de socios es mucha, puede ser que la sede social no se dé abasto para discutir ese tipo de cuestiones. Bueno, vamos a hablar ahora de la agenda. La agenda es, digamos, el elemento material que va a contener los asuntos que se van a conocer en asamblea, los que van a ser conocidos, que se van a deliberar y que se van a votar y aprobar a través del voto. Dice, la agenda deberá contener la relación de los asuntos que estarán sometidos a la discusión y aprobación de la Asamblea General y será formulada por quien haga la convocatoria. O sea, ¿quiénes tienen poder de convocatoria en estos momentos? Tienen poder de convocatoria o tienen legitimación activa para convocar a una asamblea. Establecimos el órgano de administración, el órgano de fiscalización. Si ambos convocan asamblea, se da preferencia a la hecha por los administradores, pero se pusieron agendas que los accionistas pueden convocar asamblea cuando pasada la época, se pasa más de un año y no se quiso celebrar. O, por ejemplo, los accionistas se les solicitó que le convocaran y en la hora que quisieron convocar se pasaron 15 días, entonces se puede ir ante un juez de primera instancia el domicilio de la sociedad para que la vía de los incidentes, pues se va a convocar a una asamblea. Pero entonces básicamente queda aquí determinado que el que va a formular la agenda va a ser el que va a convocar a la asamblea. Dice quienes tengan derecho a pedir la convocatoria en la asamblea general lo tienen también para pedir que figuren determinados puntos en la agenda. Esto quiere decir que si la asamblea fue convocada por el órgano de fiscalización, pues igual el órgano de administración o los accionistas tienen derecho de pedir que ciertos puntos figuren en la agenda, ¿verdad? Para poderse discutir. Vamos a analizar ahorita qué es lo que se tiene que tener a la vista para poder celebrar la asamblea. Dice, dentro de los 15 días anteriores a la asamblea ordinaria anual, estarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad y durante las horas laborales de los días hábiles. Dice las oficinas de la sociedad, porque no se dice la sede social. Lo que yo veo que hay poca uniformidad, poca técnica legislativa en este código en ciertos aspectos que viene significando lo mismo, pero creo que hablábamos de la sede social anteriormente, ¿por qué no se dijo esto aquí, verdad? Pero bueno. Dice, durante los 15 días anteriores a la Asamblea General Ordinaria estarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad y durante las horas laborales los días hábiles, lo siguiente, ¿verdad? Dice, el balance general del ejercicio y su correspondiente estado de pérdidas y ganancias, que ese es un instrumento contable que es parte de la contabilidad. Sabemos nosotros que dentro de la contabilidad en la República de Guatemala, las sociedades, los comerciantes deben llevar un régimen de contabilidad con el sistema de partida 2. Eso lo sabemos, ya hemos visto el fundamento legal, entonces son dos instrumentos deben estar en las oficinas con 15 días de anticipación antes del error, ya debe haber un balance general y un estado de pérdidas y ganancias, porque esos son los instrumentos contables que nos van a establecer cuál es la situación patrimonial de la sociedad, cómo es que la sociedad está, si la sociedad es una sociedad rentable, está teniendo ganancias, o por el contrario, es una sociedad que tiene déficit de capital, o es una sociedad que se va a ir a la quiebra, etcétera, ¿no? Y ahí lo vamos a saber. Dice el proyecto de distribución de utilidades. Ese proyecto de distribución de utilidades es un documento que va a establecer cuánto
en ese ejercicio social los socios van a ganar. ¿Cuánto van a tener de ganancias? Porque las utilidades son las ganancias, ¿sí? ¿Cuánto van a ser las utilidades que ellos van a tener y cuánto van a ser las pérdidas que van a tener? Ese proyecto lo hacen los administradores. Dice el informe detallado sobre las remuneraciones y otros beneficios de cualquier orden que hayan recibido los administradores. Tiene que tener un informe también de cuáles son el sueldo o honorarios que devengan los administradores y bajo qué circunstancias de modo y tiempo y lugar en que se le pagan. Si esa cantidad es mensual, si es quincenal, si es anual, semestral, generalmente debe ser mensual. Dice el informe, eso lo habíamos visto. Dice, la memoria razonada de labores de los administradores sobre el estado de los negocios y actividades de la sociedad durante el periodo procedente. La memoria de labores básicamente debe ser un libro donde los administradores tengan que informar qué tipo de negocios hizo la sociedad durante el ejercicio social, donde se pueda desprender qué negocios realizó la sociedad. El propio giro de ellos o a través de negocios distintos autorizados por la Asamblea General Extraordinaria. Dice el libro de acta de las asambleas, donde se hace constar. Los libros que se refieren a la emisión y registro de acciones de obligaciones. Los libros donde se demuestre quién es el accionista, quiénes son accionistas, también debe estar ahí. Y de las obligaciones sociales son aquellos títulos de crédito que les había explicado al principio de la clase, que también pues puede que existan también esos registros y también tendrían que tenerse a la vista. Dice el informe del órgano de fiscalización si lo hubiere, también el órgano de fiscalización debe hacer una memoria, debe ser un documento fundado en donde se indique cuáles fueron las actividades de fiscalización de que ellos realizaron en el ejercicio social. ¿Cómo fue que fiscalizaron al órgano de administración? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué tipo de procedimientos se utilizaron para fiscalizar? Y si es que hay algunos hallazgos o anomalías dentro de la administración, pues que ellos establezcan cuáles son para poder ejercer las acciones legales que en derecho corresponden. Dice, cualquier otro documento o dato necesario para la debida comprensión e inteligencia de cualquier asunto incluido en la agenda. Cualquier otro puede hacer que se esté sometiendo a la discusión de algún negocio que deba celebrarse o algún acto que deba celebrarse o algún acto de carácter judicial o extrajudicial. Entonces tienen que haber documentos de soporte que permitan establecer o que sean inherentes a ese tipo de acciones y tendrán que tenerse a la vista también. Por ejemplo, si se va a comprar una casa, si se va a comprar un edificio, pues tendríamos que mostrarle a los socios las escrituras de los títulos con que que se acredita esa propiedad, algunas consultas electrónicas del registro de la propiedad para saber que esos bienes no tienen gravámenes o anotaciones, etcétera. O si fuera cualquier otro bien de naturaleza identificable, también se podrá tener a la vista los documentos respectivos que acrediten la propiedad de preexistencia de esos mismos que la sociedad va a adquirir mediante esa enajenación. Dice, cuando se trate de asambleas generales que no sean anuales, dice, los accionistas gozarán del derecho en cuanto a los... Dice, cuando se trate de asambleas generales que no sean anuales. ¿Cuáles son las anuales? Las asambleas generales ordinarias, esas son las anuales. Las extraordinarias pueden celebrarse en cualquier tiempo, pero también pueden incluir asuntos que deban ser propios de la Asamblea General Ordinaria. Entonces, cuando se trate de asambleas generales que no sean las anuales, o sea, las extraordinarias, o las especiales de las acciones de voto limitado o preferente, los accionistas gozarán de igual derecho en cuanto a los documentos señalados en los incisos 6, 7 y 8. O sea, que tienen que tener a la vista esos documentos, ¿verdad? Tendría que tener a la vista los libros en que se refiere a los libros de registro de acciones o de obligaciones, el informe del órgano de fiscalización, si es que existe, y cualquier documento que sea necesario para la negociación que se debe celebrar en un momento determinado. Por ejemplo, si se va a aumentar el capital de la sociedad, tendríamos que tener un estudio de carácter económico, donde se establezca la conveniencia de por qué aumentar el capital de la sociedad o por qué disminuirlo. O por qué se van a realizar, porque vamos a comprar una flotilla de vehículos, porque vamos a adquirir otro edificio, porque vamos a vender ciertos bienes de la sociedad. ¿Por qué circunstancias? Dice, en caso de las asambleas extraordinarias o especiales, deberán además circular con la misma anticipación un informe circunstanciado sobre cuanto concierne la necesidad de adoptar la realización de carácter extraordinario. Porque esas asambleas son las que atañen a cierto tipo de socios con relación a cierto tipo de categorías. Entonces, ellos tienen que tener ese informe para establecer
por qué circunstancias deben votar o no con relación a algo que los afecta. ¿Sí? Dice, los administradores, y en su caso el órgano de fiscalización, si lo hubieren, responderán de los daños y perjuicios que causen por cualquier inexactitud, ocultación o simulación que contengan tales documentos. Esos documentos son reticentes. Esos documentos contienen inexactitudes, se ocultan datos, se simulan algunos datos con el objetivo de que los socios aprueben o imprueben ciertas decisiones y que eso va a inducir error a la sociedad. Entonces, en este caso, los administradores, o si el órgano de fiscalización también lo hubiera hecho, van a ser responsables por los daños y perjuicios que causen a la sociedad por ese tipo de circunstancias. Dice, en el caso de no poner a la disposición de los accionistas alguno o alguno de los informes a que están obligados, el juez ante el que ocurra cualquier accionista podrá compelerlos a presentarlos en la vía de apremio sin que por ello se suspenda la asamblea. Entonces, si ellos no quieren exhibir esos documentos, entonces los socios deben de promover la vía de apremio. No debemos entender como la vía de apremio como una ejecución, sino que un apremio que van a solicitar al juez que se premie a los accionistas, porque es obligación de ellos exhibir estos tipos de documentos en la asamblea. ¿Qué documentos? El proyecto de distribución de utilidades, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, todo lo que hemos discutido, lo hemos visto aquí. Bueno, ahora vamos a analizar, dice la inscripción para asistir a asambleas. Dice, podrán asistir a la asamblea los titulares de acciones nominativas que aparezcan inscritos en el libro respectivo 5 días antes de la fecha en que se haya de celebrarse la misma. Y este segundo párrafo ya no nos interesa, pero lo vamos a leer. Dice, y los tenedores de acciones al portador que con la misma antelación hayan ejecutado el depósito de sus acciones en la forma prevista en la escritura social y en su defecto en el artículo 119. Ese artículo establecía que los titulares de acciones al portador debían depositar sus acciones en una entidad bancaria y exhibir el documento que acredita ese depósito, pero eso no nos interesa. Entonces, aquí, ¿quiénes pueden asistir a una asamblea? Los que aparezcan inscritos en el libro de acciones nominativas, con 5 días antes de la fecha en que se vaya a celebrar la asamblea. O sea, eso sirve de inscripción. Quienes van a asistir a asamblea, quienes están inscritos para asistir, son los que están inscritos en el registro de acciones nominativas y que aparezcan en ese registro inscritos 5 días antes a la fecha en que debe celebrarse la asamblea. Vamos a establecer ahora quién va a presidir una asamblea general extraordinaria o ordinaria y quién va a actuar como secretario. ¿Sí? Dice, salvo pacto en contrario en la escritura social, las asambleas ordinarias o extraordinarias, como yo les había anunciado antes, dice, serán presididas por el administrador único o por el presidente del consejo de administración, y a falta de ellos por el designado por los accionistas presentes. Entonces, ¿quién va a fungir como presidente? La sociedad, como nosotros cuando analizamos el órgano de administración, establecimos que puede haber un órgano de administración unipersonal o puede ser colegiado. Unipersonal está a cargo de un administrador único. Y cuando es colegiado, que está a cargo de varios administradores, pues la lógica nos empuja a establecer que es un consejo de administración y en ese consejo de administración tiene que haber un presidente de ese consejo de administración. Entonces, en ese caso, ya sea el administrador único, el gerente general o el presidente del consejo de administración, siendo una administración colegiada o burocrática, van a ser los que van a presidir la asamblea, van a ser el presidente de la asamblea. Y el que va a actuar como secretario va a ser el secretario del órgano de administración, dice, o un notario, en su defecto. Actuará como secretario de la asamblea el del consejo de administración. Consejo de administración, si es una administración colegiada, pues tiene que tener su secretario, y lógicamente que va a ser un mismo administrador, y es el que va a fungir como secretario en la asamblea. ¿Y quién va a fungir? Y si no pudiera fungir, no llega el secretario de la asamblea, perdón, si no llega el secretario del consejo de administración, pues se puede nombrar un notario. ¿Qué problema habría, por ejemplo, si fuera un administrador único? En ese caso en particular, pues entonces tendría que nombrarse como secretario de la asamblea a un notario, ¿verdad? A un notario. ¿Verdad? Entonces, es importante establecer también que el último párrafo, la última parte del primer párrafo del artículo 147 nos habla a quién se va a designar cuando no esté presente el presidente del órgano de administración o el administrador único. Entonces ahí los socios se ponen de acuerdo, los accionistas, perdón, se ponen de acuerdo y van a designar quién es el que va a presidir esa asamblea, que puede ser
uno de los propios accionistas. Y reitero, el que va a actuar como secretario es el secretario del órgano de administración, perdón, el secretario de la asamblea va a ser del consejo de administración, o en su defecto, un notario. La ley creo que aquí debe haber previsto que si que podría quedar también a libertad de los accionistas designar a cualquier otra persona que se desempeñe como secretario en una asamblea de carácter general ordinaria o extraordinaria. Pero es claro al establecer que tiene que ser el secretario del Consejo de Administración, y si no lo hay, pues tendrá que ser un notario. Y recuérdense que cuando el administrador único, el presidente del Consejo de Administración, no puede presidir la asamblea, entonces los accionistas pueden decidir, mediante su voto, quiénes van a fungir como tales. Bueno, vamos a quedarnos por aquí, pero siempre es importante establecer el quórum. Como les había dicho anteriormente, el quórum es ese porcentaje con acciones con derecho a voto que deben estar debidamente presentes para que la asamblea se considere reunida y que pueda entrar a deliberar, a votar y a conocer de los asuntos. O sea, ¿qué porcentaje de acciones se necesita para que la asamblea se considere legalmente reunida y que pueda entrar a sesionar? Si hablamos de una asamblea general ordinaria, dice, tiene que estar reunida la mitad de las acciones que tengan derecho de voto. Dice, para que una asamblea ordinaria se considere reunida, deberán estar representadas por lo menos la mitad de las acciones que tengan derecho de voto. Y dice, las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por lo menos con la mayoría de votos presentes. Entonces, para que una asamblea general ordinaria se considere reunida, deberán estar presentes la mitad de las acciones con derecho de voto. ¿Sí? La mitad de las acciones con derecho a voto. Y las decisiones se van a tomar por el voto de la mayoría, por la mayoría de votos presentes. ¿Qué es el voto de la mayoría? 51%, la mitad más uno. Habla de una mayoría. No está hablando, si nos hablara de otro porcentaje del 65, el 70, estamos hablando de una mayoría calificada. Es una mayoría simple, la mitad más uno. Ese es el quórum y cómo deben ser adoptados los acuerdos, bajo qué porcentaje de una asamblea de carácter ordinario. El quórum, la mayoría, cómo se ven, qué tipo de votos se necesitan para tomar las decisiones, qué tipo de mayoría, ¿verdad? El quórum y mayoría de las asambleas extraordinarias dice, salvo que la escritura social se fija una mayoría más elevada, dice, las asambleas extraordinarias deberán estar representadas para que se consideren legalmente reunidas un mínimo del 60% de las acciones con derecho de voto. Allá hablaba de la mitad de las acciones con derecho de voto, que se sobreentiende que es el 50%. Aquí es un mínimo, aquí es el 60, un mínimo como mínimo, el 60% de las acciones que tengan derecho de voto, 60%. Y dice que las resoluciones se tomarán con más del 50% de las acciones con derecho de voto emitidas por la sociedad. Viene siendo la misma mica vestida como de otra forma, ¿verdad? O sea, lo mismo que decía en el anterior, que las decisiones se van a tomar por la mayoría de votos presentes. Aquí es lo mismo, dice otra falta de técnica legislativa, debemos ser uniformes en esto, pero igual las resoluciones se tomarán con más del 50% de las acciones con derecho de voto emitidas por la sociedad, es decir, también por la mayoría simple, más del 50% hasta el 51%, y en el caso del anterior, la mayoría de votos presentes es el 51%. No la de una mayoría absoluta, ¿verdad? No la de una mayoría absoluta. Vamos a quedarnos por aquí, ya prácticamente, si no ya no voy a tener tiempo de poder subir la clase antes de que el otro profesor se meta. Entonces, yo ya les pasé el listado de asistencia, por favor, vuélvase a apuntar, si quieren se los voy a mandar aquí a Facebook en un rato para que lo tengan ahí, digo a WhatsApp web. ¿Ya se apuntaron todos? Les voy a dar unos minutos para que se puedan apuntar. Por favor. Ahí está de nuevo. Está dos veces, por favor, apúntense en el listado de asistencia. Agradezco mucho a los apenas 17 que estuvieron hoy conectados aquí conmigo. Eso muestra mucho interés, muestra mucha voluntad. Pues igual los otros compañeros 5 pueden puntos ahí. ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cómo?
5 puntos para nosotros ahí, Lick, por la participación de hoy. Vamos a ver si en el futuro lo necesitan, yo se los voy a dar. Les prometo que no los voy a dejar en el arranque. Pero la verdad que aplaudo mucho que hayan estado por aquí y todo esto queda grabado. Yo lo voy a Lick, tener yo en cuenta. ¿Cómo? sí me quedó una duda, fíjese, ¿Qué manda? con la instrucción de la asistencia, dice, podrán asistir a la asamblea los titulares de acciones nominadas que aparezcan escritos, pero ahí son los varios socios, son varios socios, o sea, prácticamente tendrían que ir todos o solamente los que se inscriban los 5 días antes. Fíjese que le voy a explicar algo. Ellos quedan inscritos al momento de que les expiden sus acciones, ya sea que ellos tengan certificados provisionales o que tengan sus acciones definitivas, ya estén pagadas. El requisito es que las acciones estén totalmente pagadas. Entonces la sociedad tiene obligación de llevar un registro de accionistas. Entonces, los que estén inscritos en ese registro de accionistas es porque ya pagaron totalmente sus acciones. Los que no han pagado totalmente sus acciones no van a estar en ese registro y por lo tanto no podrán participar en la asamblea, no podrán votar ni deliberar. Gracias, Lick, prácticamente tiene que estar al día. Exactamente, así es. ¿Alguna otra duda? A ver, Axel, o Madeline, o Leslie, o Henry. Ninguno. Voy a tomar muy en cuenta esto que vinieron hoy, muchachos. La verdad, los felicito. Yo realmente ¿Todo bien, Lick? no hay ninguna duda. Voy a apagar la grabación.